BBQ Noticias. Muy buenos días, arquitectos de la claridad económica. Soy Isabela Briones, y esto es BBQ Noticias, donde las mañanas de jueves no son para el café rutinario sino para descifrar exactamente por qué los mercados globales se comportan como adolescentes hormonales antes de una cita importante. Hoy arrancamos con 3 noticias que revelan por qué este jueves será recordado como el día en que la Fed y los mercados jugaron al gato y el ratón mientras la inflación mayorista les gritaba sorpresa desde las sombras. Desde Scott Bessent presionando por recortes de hasta 50 puntos básicos cuando la inflación PPI acaba de explotar al 0.9% mensual, hasta India sufriendo su mayor déficit comercial en 8 meses justo antes de que los aranceles estadounidenses les peguen como un martillo de Thor económico. Si creían que entender los datos económicos era complicado, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias sabemos que cada cifra inflacionaria esconde 3 interpretaciones contradictorias y un plan geopolítico oculto. Empezamos. Bessent versus Powell, la guerra de las tasas que define todo. Comenzamos con la bomba económica que tiene a Wall Street más nervioso que un trader primerizo en día de vencimiento. El secretario del Tesoro Scott Bessent hizo su llamado más explícito para que la Reserva Federal ejecute un ciclo de recortes de tasas de interés, sugiriendo que la tasa de referencia debería estar al menos 1.5 puntos porcentuales más baja de lo que está ahora. Pero aquí está el detalle que está volviendo loco a los analistas. Bessent propuso específicamente un recorte de 50 puntos base para septiembre de 2025, exactamente cuando los datos de inflación mayorista acaban de explotar. Es como pedirle a un bombero que use gasolina para apagar un incendio. La lógica de Bessent es clara: bajar tasas para estimular la economía antes de que los aranceles de Trump generen inflación importada. Pero la lógica de Powell es igualmente clara: no bajar tasas cuando la inflación mayorista acaba de pegar el salto más grande en 3 años. Bessent argumentó que los mercados financieros están valorando una alta probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés antes de fin de año debido a las preocupaciones arancelarias. Es diplomacia económica disfrazada de análisis técnico, los mercados lo esperan, así que deberías hacerlo. Esta no es una diferencia de criterio técnico, es una guerra filosófica sobre quién controla la política monetaria estadounidense. Bessent representa la doctrina Trump: usar tasas bajas para impulsar crecimiento sin importar las consecuencias inflacionarias. Powell representa la doctrina Fed: mantener estabilidad de precios sin importar las presiones políticas. El problema es que ambos tienen razón parcialmente, y esa tensión está creando la volatilidad que vemos en los mercados. Los inversores no saben si apostar por política económica agresiva o por prudencia monetaria tradicional. Inflación PPI, el 0.9% que cambió el juego. Y aquí llega la cifra que explotó como granada económica en la mañana de hoy. El índice de precios al productor para demanda final subió 0.9% en julio, con precios para servicios de demanda final avanzando 1.1%, y el índice para bienes de demanda final aumentando 0.7%. Traduzcamos esta locura en términos reales: se esperaba que el índice de precios al productor mostrara un aumento del 0.2% para julio, según el consenso estimado de Dow Jones. La realidad fue 0.9%. Eso no es un error de cálculo, es una bofetada económica a todas las expectativas de recortes de tasas. 0.9% mensual significa inflación anualizada del 11.4% si la tendencia continuara. Los mercados esperaban 0.2% y recibieron casi 5 veces más. Es como pedir un café y que te sirvan un espresso cuádruple con 3 shots de adrenalina. Sobre una base no ajustada estacionalmente, el índice para demanda final subió 3.3% en los 12 meses terminados en julio. Esto significa que la inflación mayorista ya está corriendo más rápido de lo que la Fed considera cómodo para su objetivo del 2%. Esta cifra destruye completamente la narrativa de Bessent sobre recortes agresivos. No puedes pedir tasas más bajas cuando la inflación mayorista está acelerando. Es económicamente irresponsable y políticamente suicida. Pero aquí está el plot twist: los mercados están interpretando esta inflación como temporal, causada por disrupciones estacionales y efectos de base comparativa. Si tienen razón, Powell podría recortar en septiembre. Si están equivocados, estamos viendo el comienzo de una nueva ola inflacionaria que obligará a la Fed a mantener tasas altas por más tiempo del esperado. La apuesta es brutal: inflación temporal que permite recortes o inflación estructural que los impide. India, el déficit de $27 americanos mil millones que llegó en el peor momento. Cerramos con la noticia que revela exactamente cómo los aranceles de Trump están golpeando incluso antes de implementarse completamente.
India registró su mayor déficit comercial en 8 meses, superando los 27.000 millones de dólares americanos en julio, impulsado por incrementos en importaciones de petróleo, oro y bienes estacionales, justo antes del alza arancelaria del 50% que Estados Unidos aplicará desde agosto. El timing de este déficit no es casualidad. Las empresas indias están acumulando inventarios antes de que los aranceles estadounidenses los golpeen. Es una carrera contra el reloj económico donde importar ahora, aunque sea costoso, es más barato que importar después con aranceles del 50%. India está haciendo front-loading masivo, comprar todo lo que puede antes de que Trump cierre la ventana de precios baratos. Es lógico a corto plazo pero devastador para las finanzas públicas. Este déficit de 27.000 millones de dólares americanos representa una sangría de divisas que India no puede sostener por mucho tiempo. Con el oro disparado por la incertidumbre global y el petróleo manteniendo precios altos por las tensiones geopolíticas, India está pagando un precio doble, mayores importaciones y aranceles inminentes. India está en una trampa arancelaria perfecta. Si importa ahora, destruye su balanza comercial. Si no importa ahora, pagará aranceles devastadores después. Es un lose-lose scenario donde la única variable es cuánto dolor económico pueden absorber antes de que algo se rompa. Este déficit también revela la efectividad de los aranceles como herramienta geopolítica. Incluso antes de implementarse, ya están obligando a países como India a reestructurar sus patrones de comercio internacional. Trump está logrando reconfiguración comercial global sin disparar un solo misil. Atención, guardianes del pulso global. ¿Tienes una propiedad y buscas que se convierta en un verdadero éxito en Airbnb? El secreto no está solo en la ubicación, está en el diseño. Les presento a Arcplan, la firma que fusiona arquitectura, diseño y estrategia comercial. Su misión, convertir espacios comunes en alojamientos excepcionales y rentables. Olvídate de la poca profesionalización. Con Arcplan, tu propiedad se cocina al punto para ser una mina de oro. Si quieres maximizar tus ingresos y tener un negocio consolidado, no lo dejes al azar. Agenda tu llamada con los expertos de Arcplan ahora mismo. Llama al +52 59 5107 4280. Arcplan, espacios que inspiran estancias. El jueves de las contradicciones económicas. Conectemos estos 3 puntos porque revelan exactamente qué tipo de paradoja económica estamos enfrentando. Besant presiona por recortes, PPI explota al 0.9%, India acumula antes de aranceles. La intersección de estos 3 puntos nos dice que estamos en el momento más contradictorio de la política económica estadounidense en años, presión política por estímulo cuando la inflación acelera, mientras los aranceles crean disrupciones comerciales globales. Besant quiere tasas del 3.25% cuando están en 4.75%, argumentando que los mercados lo esperan. Pero el PPI salta del 0.2% esperado al 0.9% real, sugiriendo que bajar tasas sería como echar combustible al fuego inflacionario. Mientras tanto, India muestra exactamente cómo los aranceles de Trump están reescribiendo el comercio global incluso antes de entrar en vigor. Es la tormenta perfecta, presión política por estímulo, datos inflacionarios que lo prohíben, y disrupciones comerciales que lo complican todo. La Fed está atrapada entre la presión de Besant y la realidad del PPI. Si recorta tasas con inflación acelerando, pierde credibilidad. Si no recorta con presión política máxima, pierde independencia. Powell tiene que elegir entre su reputación como halcón inflacionario y su supervivencia como chairman de la Fed. Es una decisión imposible con consecuencias enormes. Mientras tanto, el mundo está reaccionando a las políticas de Trump antes de que se implementen completamente. India es solo el primer ejemplo. Esperen ver este patrón replicado en docenas de países en los próximos meses. Perspectiva para esta tarde, los datos que podrían definir septiembre. Esta tarde necesitamos monitorear 3 desarrollos que podrían cambiar completamente la narrativa. Reacción de Powell. Si la Fed emite comunicado interpretando el PPI como temporal, los mercados dispararán hacia arriba apostando por recortes. Si guarda silencio, será interpretado como cautela hawkish. Respuesta de mercados asiáticos. India abrirá con presión máxima sobre la rupia. Si otros mercados emergentes siguen el patrón, confirmaremos que los aranceles están reescribiendo flujos comerciales globales. Declaraciones de Besant. Cualquier comentario adicional del secretario del Tesoro será interpretado como escalada o desescalada en la guerra Tesoro versus Fed. Las claves para seguir el resto del día, tarde, reacciones oficiales Fed e interpretaciones de mercado. Noche, apertura asiática y presión sobre divisas emergentes. Mañana,
Nuevas declaraciones políticas y datos de seguimiento. Mi predicción: si los mercados interpretan el PPI como ruido temporal, veremos rally de risk-on. Si lo interpretan como señal estructural, veremos rotación hacia defensivos y fortalecimiento del dólar. La clave está en determinar si 0.9% es spike transitorio o aceleración persistente. Y así cerramos este jueves, 14 de agosto, guardianes del pulso económico. Una mañana que nos mostró presión política por recortes, datos inflacionarios que los complican, y efectos comerciales que los hacen más urgentes. La gran pregunta que surge de estas tres noticias es fundamental: ¿puede la Fed mantener independencia cuando la presión política es máxima, los datos son contradictorios, y las consecuencias geopolíticas son enormes? Vicente empuja hacia estímulo porque los aranceles necesitan crecimiento para compensar disrupciones. El PPI explota porque la economía ya está sobrecalentada. India sangra dólares porque está anticipando políticas que aún no están completamente implementadas. Es presión política vs prudencia monetaria vs realidad geopolítica, todo coexistiendo en el mismo momento histórico. Y esa coexistencia revela exactamente por qué este momento es único en la historia económica estadounidense. Por primera vez en décadas, la Fed enfrenta presión política directa para bajar tasas cuando los datos sugieren lo contrario, mientras el comercio global se reconfigura en tiempo real. Una mañana donde la política monetaria, la inflación mayorista y el comercio internacional se intersectaron de maneras que pocos economistas están capturando completamente. O como decimos en BBQ Noticias, la mañana no perdona, una mañana donde cada dato económico reveló tres contradicciones políticas y una crisis de credibilidad institucional. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a entender por qué los mercados parecen confundidos pero en realidad están navegando contradicciones económicas reales, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos esta tarde con el análisis post-reacciones y cómo las respuestas institucionales podrían definir toda la estrategia monetaria de septiembre. Esto fue BBQ Noticias.